La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. Y saludamos a esta hora al abogado Juan Cristóbal Lloret. Él es asambleísta por UNES. Asambleísta, muy buenas tardes y gracias por acompañarnos. Le saluda María del Carmen Álvarez. Hola María del Carmen, muy buenas noches. Más bien a ustedes muchas gracias por el espacio y por supuesto un saludo a la directa audiencia de FM Mundo. Asambleísta, al menos 70 votos se requieren para la aprobación de este proyecto que en estos momentos se encuentra siendo tratado aún en la Asamblea Nacional. Cuéntenos cuál podría ser pues, la posición de los bloques frente a esta propuesta, cómo se ha visto el día de hoy este debate, cómo se ha dado la posición de los diferentes asambleístas. Gracias. Bueno, quizás un pequeño resumen de la jornada de hoy. El debate sigue aquí en la Asamblea Nacional. He escuchado las posiciones de los diferentes sectores políticos, digamos, presentando sus observaciones, presentando sus criterios. Yo creo que, o mejor dicho, no veo condiciones para que la propuesta tal como se presentó de parte del Ejecutivo o tal como se recoge en el informe para segundo debate, tenga la posibilidad de recoger esos 70 votos que usted efectivamente hace énfasis. No veo condiciones. ¿Por qué? Porque de alguna u otra forma, digamos, hay una serie de contraposiciones sobre todo en el orden tributario. Al final del día, esta factura la va a terminar pagando o asumiendo gran parte de la clase media y también la clase trabajadora, los microempresarios, y también incorporan en un régimen especial al sector artesanal. Entonces, por un lado, si bien es cierto, nosotros entendemos que el gobierno nacional requiere de recursos adicionales para financiar, ojalá, el presupuesto general del Estado, sobre todo en lo que tiene que ver con gastos permanentes, pero resulta que al final del día, por un lado, yo no le entiendo al gobierno, y déjeme hacer esta reflexión, por un lado nos están pidiendo un aporte, un sacrificio de la clase media, en gran parte de los microempresarios, de los artesanos, pero por otro lado, a otros sectores, que son sectores empresariales grandes, se les está eliminando una serie de impuestos y tributos. Les pongo algunos ejemplos. Por ejemplo, cuando se plantea en el caso de las bebidas azucaradas, que se eliminen los 18 centavos que hoy pagan por cada 100 gramos de azúcar, efectivamente se les está beneficiando a un sector, al sector de las gaseosas, por ejemplo. Entonces, y también va en contraposición con recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, de la Organización Panamericana de la Salud. Por otro lado, por ejemplo, se plantea la eliminación del artículo 34 de la Ley de Telecomunicaciones, que grava a las operadoras de celular, por ejemplo, por la concentración del mercado, por la cantidad de concentración de mercado. Les grava con un impuesto desde el 0.5 hasta el 9%, en función de sus ventas anuales. Entonces, por un lado, a estos grandes grupos económicos les perdonan impuestos y por otro lado le están pidiendo un sacrificio a la clase media, a los microempresarios y a la clase trabajadora. Entonces, a mí me parece que no hay esa sindéresis, digamos, en este proyecto de ley y que está generando las reacciones en el Pleno de la Asamblea Nacional en este preciso momento. Ahora, lo que puede preocupar de lo que usted nos acaba de decir en estos momentos, que no ve las condiciones pues para que de alguna manera pues se pueda llegar a un acuerdo, es que pueda entrar por el Ministerio de la Ley, y eso lamentablemente sería un lavado de manos por parte también de la Asamblea Nacional si se permite que esto ocurra, porque si es así, entraría en vigencia la propuesta inicial. Recordemos que el plazo para su aprobación vence ya este 27. Efectivamente, ahí si es que eso pasaría sería muy grave, porque la propuesta que envió el Ejecutivo, digamos, es muy fuerte, sobre todo en la clase media, sobre todo en la clase trabajadora y sobre todo en los microempresarios, y también incorpora a los artesanos del país. Entonces, a mí me parece que sería muy grave. ¿Cuál es la propuesta, al menos de nuestra bancada? Nosotros entendemos la necesidad de recursos adicionales del Ejecutivo y digamos, somos una bancada, si bien es cierto, estamos en la oposición al gobierno, pero es una oposición con propuesta. ¿Qué es lo que le estamos planteando, por ejemplo, para ver si es que se logra un consenso? Un informe de minoría
que elimine precisamente esos artículos que buscan beneficiar o favorecer a determinados grupos económicos, como las bebidas azucaradas, por ejemplo, o como las operadoras Movistar y Claro. Eliminamos todos esos impuestos, o incluso se está planteando unas reformas al régimen especial de Galápagos, tratando de favorecer a determinados intereses. Eliminamos todo eso. Y por otro lado, entendemos la necesidad del gobierno de generar recursos adicionales. Entonces, ¿qué le estamos planteando, por ejemplo? Estamos planteando que los 300 grupos económicos más grandes del país, si ustedes hacen un análisis de lo que fue el pago del impuesto a la renta en el año 2017, esos 300 grupos económicos tuvieron ventas por 68.000 millones de dólares. Entonces, la contribución sobre esas ventas fue incluso menos del 2% en la mitad de los grupos económicos. Pagaron menos del 2% de impuesto a la renta, el 1.6% para ser más específicos. ¿Qué es lo que estamos planteando? Que por lo menos esos grandes grupos económicos paguen el 2% de impuesto a la renta. Incluso esa pero eso compensaría de alguna manera. Si es que esa tabla es progresiva, en el año 1 pagan el 2%, en el año 2 el 3%, podría incluso llegar hasta el 4%, eso generarían ingresos adicionales y permanentes, que es importante, no son contribuciones temporales, sino permanentes, de alrededor de 1.300 millones de dólares para que el gobierno, digamos, tenga los recursos necesarios que requiere para financiar, digamos, el presupuesto general del Estado y las inversiones que se necesitan hacer. Es decir, no somos una oposición ciega. Entendemos las circunstancias que se están viviendo y que están pasando, pero no creemos que esa factura tenga que pagar la clase trabajadora y tampoco la clase media. Entonces, digamos, le estamos planteando una opción, le estamos planteando una propuesta, que sean los 300 grupos económicos, los más grandes, los que contribuyen, y esa contribución podría mantenerse de manera temporal y tendrían los recursos que están planteando obtenerlos a través de esta reforma que, insisto, sí golpea a la clase media y sí golpea a los artesanos, a los microempresarios. Ahora, asambleísta, con relación al golpe, digamos, económico que podría significar esto para los microempresarios, ¿hasta qué punto podría afectarlos? Recordemos que los microempresarios son importantes para la generación de plazas de trabajo, obviamente por el número que representan. Efectivamente, eso es real. A ver, están catalogados dentro de los microempresarios, según nuestra legislación, aquellos que facturan entre $1 hasta $300,000. Es un gran segmento de la población. Pero lamentablemente la propuesta, y es lo que les acabé de decir en el Pleno de la Asamblea Nacional, digamos, el sentido de la propuesta evidentemente es recaudatoria, pero se va a complicar el propio gobierno, porque si es que usted le está grabando a los microempresarios un impuesto que va desde el 1 hasta el 2% a la venta, está generando una complicación en el orden de la cultura tributaria. ¿Qué quiero decir con esto? Si es que un microempresario le va a tocar pagar hasta el 2% sobre la venta de esa factura, lo que va a lograr es que el microempresario deje de darle la factura. Entonces, me parece que es, digamos, torpe en términos de cultura tributaria, porque no abona una cultura tributaria. Entonces, no hay que gravar la venta, hay que gravar la renta, que es una cosa distinta. Son los excedentes, son las utilidades que tendría al final del ejercicio fiscal. Eso es lo que le estamos diciendo al gobierno en este momento en el Pleno de la Asamblea Nacional. Interviene en ese sentido. Y otra cosa adicional, cuando se plantea la modificación del impuesto a la renta, lo que se está haciendo es sobre todo aquel sector que gana entre $2,000 y $3,000, que es el que va a terminar contribuyendo con el 200%, pero resulta que la fórmula que están aplicando también es torpe en términos de conciencia tributaria. ¿Por qué? Porque resulta que hoy en día usted ya no va a poder deducir de su impuesto a la renta los servicios de salud, los servicios de educación, los servicios de vivienda, por ejemplo. Usted lo que hace es pedir factura para evitar pagar al final del ejercicio fiscal más impuesto a la renta. Así es. Cuando a usted ya no le sirven esas facturas, resulta que no está abonando a una cultura tributaria. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Va a dejar de exigir el comprobante de venta. Y, si bien es cierto, se va a recaudar más por impuesto a la renta, pero usted va a dejar de recaudar por IVA en un momento determinado. Entonces, eso no le hace bien tampoco al gobierno, es lo que les estamos explicando en un momento determinado.
Eso sería una consecuencia. Le quiero consultar algo que me generó una duda, y es esto que se determinó, por ejemplo, por parte de la comisión, que sería el tema del deducible, porque inicialmente al momento se paga las deducciones, digamos, de gastos personales es de $14,000. Sin embargo, el gobierno dijo, bueno, su propuesta original, $5,000, y luego en la comisión se determinó que fueran hasta $10,000 anuales. Sin embargo, de lo que he logrado escuchar, y por eso le consulto, es que no hay un mayor beneficio porque se ha cambiado la fórmula de cálculo, es decir, se lo ha manejado de tal manera que no llega a representar realmente esos $10,000 que están diciendo, sino mucho menos. Prácticamente se eliminan los deducibles, las deducciones, perdón. Efectivamente. A ver, para que la ciudadanía y sobre todo la directa audiencia de FM Mundo tenga algunos criterios. Lo que se plantea es cambiar el régimen actual que a usted le permite deducir de su impuesto a la renta gastos como son gastos en salud, en educación, en vivienda, hasta $14,000. Entonces usted lo que hace es pedir factura para pagar menos impuesto a la renta al finalizar el periodo. Cambian ese esquema y plantean otro en función del salario vital. Entonces dice que hasta $10,000 usted puede deducir. Sobre esa base se hace un cálculo. Es un tema bastante complejo porque dice que sobre esos $10,000 se puede deducir el pago del impuesto a la renta, el 10% de esos 10,000, es decir, hasta $1,000, si es que al final del día sus ingresos no sobrepasan los $2,600, pero si sobrepasan los $2,600, usted solo va a poder deducir el 5% de esos 10,000, es decir, en términos prácticos y reales para que la ciudadanía o la audiencia tenga claridad. Usted solo va a poder deducir o $500 o $1,000, depende. Si usted gana menos de $2,600, va a poder deducir solo $1,000. Si usted gana menos de $2,600 al mes, pero si usted gana más de $2,600 al mes, solo va a poder deducir $500, independientemente de que tenga facturas o no tenga facturas. Entonces, me parece que es un contrasentido porque no abona la cultura tributaria. Usted va a dejar simplemente de pedir factura cuando vaya a la farmacia, va a dejar de pedir factura cuando vaya al médico, usted va a dejar de pedir factura cuando compre los útiles, y eso no le hace bien a la formalidad del sector. Entonces, ¿qué es lo que va a lograr? Si bien es cierto, va a recuperar más recursos que lamentablemente va a pagar la clase media por impuesto a la renta, pero va a dejar de recuperar recursos por lo que es el IVA. Entonces es torpe en términos de cultura tributaria. Eso es lo que le estamos planteando al gobierno, que revisen ese tema, que lo cambien, que mejor dicho, que lo dejen como está en este momento. ¿Por qué? Porque usted sí puede deducirse los gastos de educación, de salud, los gastos de vivienda. Y hay un elemento adicional, que es totalmente inequitativo. ¿Por qué? Porque una familia que tiene 3 miembros, tiene 3 hijos usted en su entorno familiar, todos esos gastos se acumulan y al final son deducibles del impuesto a la renta. Entonces usted va a terminar pagando menos impuesto a la renta. Pero ¿qué pasa con la familia o con la persona que es solo? Es decir, no tiene familia. Sus gastos de salud, de educación van a ser menores con la familia que tienes, que son 5 miembros. Y por lo tanto, digamos, en el momento actual, en este régimen actual, sí hay esa diferenciación, pero con el cambio que está planteando el gobierno no hay esa diferenciación. Entonces es totalmente inequitativa. Le da igual ser un miembro de la familia o ser 5 miembros de la familia. Usted solo va a poder deducirse o $500 o $1,000, dependiendo cuánto gane al mes. Entonces es totalmente torpe en términos de cultura tributaria y totalmente inequitativa. Eso es lo que le estamos planteando al gobierno, y le estamos planteando otras alternativas que le permitan también tener recursos. Es decir, ¿quiénes son los que tienen que pagar esos impuestos adicionales? Los 300 grupos económicos más grandes del país, que tendrán que pagar un mínimo de impuesto a la renta que podría ser superior al 2%. Si quieren, pongámonos de acuerdo en el margen. Pero, o sea, perdónenme, si a los microempresarios les están diciendo que paguen al 2% a las ventas, ¿por qué no a los más grandes? Esa es mi reflexión.
Ahora, ¿considera usted que esa propuesta pueda ser acogida y que también pues se sumen otras observaciones de otros legisladores para que de alguna manera se pueda llegar a un consenso? ¿Considera que puede haber flexibilidad por parte del Ejecutivo? Yo esperaría que sí, en realidad. Insisto, nosotros estamos abiertos inclusive a mejorar ese informe de minoría. Uh-huh. Estamos totalmente abiertos a mejorar ese informe de minoría para poder incorporar algunos otros criterios de algunos otros sectores del propio gobierno. Lo que sí, también tenemos observaciones, y déjenme decirle, por un lado nos están pidiendo un sacrificio, una contribución a la clase media, a los microempresarios, pero por otro lado les están perdonando impuestos a las operadoras de celulares. Uh-huh, o sea, que es lo que nos comentaba. O por otro lado, a las grandes bebidas gaseosas, a las multinacionales, les están quitando esos 18 centavos. O sea, algo no está bien, pues. Así es, lo que nos comentó eso justamente hace unos momentos, pero estamos con el tiempo limitado. En realidad, como yo le decía hace un momento, la preocupación es que ya debe ser aprobada y que tenemos plazo hasta el 27. Es decir, si no se toman ya las medidas necesarias, si no se llega a un acuerdo, de alguna manera, pues simplemente pasará por el Ministerio de la Ley. Esto es muy importante. Ahí hay que estar vigilantes, los diferentes sectores sociales y ciudadanos. Nosotros estamos dispuestos, digamos, a aprobar un informe de minoría que impida que se le cargue esa factura a la clase media y a la clase trabajadora. Entonces ya depende también de la voluntad que puedan tener y encontrar en las otras bancadas, en las otras fuerzas políticas. Aquí yo apelo, por ejemplo, al progresismo, desde el centro hacia la izquierda. E inclusive yo, le soy sincera, yo pensaría que incluso hasta el propio Partido Social Cristiano estaría de acuerdo en esa propuesta. Uh-huh. Si quieren, mejorémosla, encantado. Pero lo peor que le puede pasar al país en este momento es que pase el proyecto inicial que fue remitido por el presidente Guillermo Lasso. Eso sería desastroso para la clase media, desastroso para los microempresarios y sobre todo les genera beneficios a determinados sectores o grupos económicos que, digamos, ojalá no se estén pagando favores políticos a través de esas eliminaciones de esos artículos. Eso sería muy grave. Eso sería muy grave en términos económicos y en términos políticos también, por supuesto. Ahora, pueden ponerse de acuerdo tal vez con otras bancadas, con Pachacuti, con la Izquierda Democrática, que también tiene otros planteamientos que dice que va a hacer llegar. Por ejemplo, mantener en el tema del impuesto a la renta los $14,000 en las deducciones que se hacen de gastos personales, que sea más de $3,000 en la base imponible. Es decir, algunas cuestiones que han señalado, tal vez sea el momento de ponerse de acuerdo con las otras bancadas para, entre todos, pues poder llegar a un consenso, a una propuesta que se pueda hacer llegar al Ejecutivo. Sí, insisto, nosotros no estamos cerrados. Hace un momento conversaba con 2 parlamentarios de la Izquierda Democrática, más allá de que no sea 2.500, que sea 3.000, que sea 4.000, eso no es, el problema no es ese. El problema es la fórmula, cómo lo están planteando. Están cambiando el modelo, que hoy usted puede deducirse de su impuesto a la renta, y están imponiendo otro modelo que es totalmente torpe en términos sobre todo de cultura tributaria. Eso les acabo de explicar. Uh-huh. Ojalá, yo sí apelo y déjenme decir, por el bien del país, yo sí apelo a la posibilidad de que, sobre todo los diferentes sectores políticos, ojalá sea desde el centro hacia la izquierda, y si quieren incorporarse otros sectores adicionales, los propios independientes, bienvenidos sean. ¿Por qué? Porque lo peor que le puede pasar en este momento donde hay una delicada situación económica de empleo, es que pase el proyecto inicial que fue remitido por el presidente Lasso. Ese proyecto no está bien, le carga una factura innecesaria a la clase media, cuando hay otros sectores que sí pueden poner el hombro y sí pueden apoyar para poder generar los recursos adicionales que requiere el gobierno nacional. Pues esperemos entonces, asambleísta, que se tomen las decisiones más acertadas en la Asamblea Nacional, porque en estos momentos pues la responsabilidad está ahí, justamente en el legislativo. Ahí es donde tienen que encontrarse las soluciones para que el país no sufra con una carga tributaria importante que realmente pueda complicar aún más la situación de crisis. Le quiero agradecer nuevamente al abogado Juan Cristóbal Lloret, asambleísta por UNES, por habernos acompañado en este espacio informativo. Más bien a ustedes, muchas gracias. Lo que sí debo decirles, por lo menos hay un acuerdo entre todos de los discursos que he visto acá, menos del gobierno, por supuesto. Yo también los he escuchado.
en que la propuesta que enviaron no es la correcta. Entonces, por lo menos ya hay un acuerdo en eso. Un saludo muy cordial a la audiencia y gracias por el espacio. Lo mismo para usted. Muy buenas noches.